Muy bien, continuamos en el segundo segmento del programa Tus Derechos de todos los sábados a las 2 de la tarde, por acá por Telecolor. Un abrazo, un saludo a todos los que nos siguen todos los sábados, especialmente los estados Yaracuy, Mérida, estamos también en Lara, en Falcón. Nos están escuchando, nos están viendo y nos están siempre enviando sus mensajes. Estamos haciendo entonces un breve resumen de lo que ha sido 20 años de trabajo en esta materia de transformación, reforma y ahora llamada revolución policial. Sigo haciendo el recuento ahora como cuando estuve como diputado a la Asamblea Legislativa, presidiendo la Comisión de Política Interior y Derechos Humanos. Allá en el Senado les estaba narrando que estuve en la Comisión de Política Interior y Derechos Humanos también. Por eso no nos quedamos en una oficina, no nos quedamos en la poltrona, no nos quedamos en la curul. La inmunidad que nosotros teníamos en ese momento, decíamos porque la organización política a la que pertenecía tenía como lema que la inmunidad era del pueblo, que nosotros éramos la espada y éramos el escudo del pueblo. Y obedeciendo a eso, que es un principio hasta de vida, nos fuimos a la calle, organizamos a estas víctimas de la impunidad, porque nos dimos cuenta que cada caso que nos llegaba tenía un largo proceso. Ustedes saben lo que significa que un policía vaya preso porque haya cometido una violación de algún derecho humano. Era una situación muy tortuosa para la gente y entonces decidimos organizarlos. En la Diputación seguimos haciendo el trabajo como nos correspondía. Trabajamos mucho el tema de las denuncias como institución de acuerdo a nuestra Constitución y al ordenamiento jurídico, no una denuncia para ganar centimetraje en la prensa, en los medios de comunicación. Cada vez que hacíamos una denuncia era porque teníamos todos los elementos probatorios, los elementos de prueba o lo que se llaman las pruebas en la mano. De tal manera, nosotros decíamos, por ejemplo, que el jefe de la división operativa de la Policía Municipal en aquel tiempo, en el año 96, pertenecía a una mafia policial. Decíamos también, otra vez, con el tema de la PTJ, que era necesario que la PTJ fuese intervenida. Eso fue en el año 1998. Y en cuanto a los derechos de palabra que me tocó ejercer en el seno de la plenaria de la entonces Asamblea Legislativa, hicimos un resumen de ese trabajo. Propusimos, por ejemplo, la creación del premio regional al policía más destacado del año. Hicimos la propuesta de que hubiese una revisión exhaustiva de todos los cuerpos de seguridad. Y como presidente de la Comisión de Política Interior y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, estuvimos en un proceso de revisión de lo que el entonces gobernador Arias Cárdenas, en su primer gobierno, decretó como reestructuración de la policía acá en el estado Zulia, la llamada policía, la llamada PES, Policía del Estado Zulia. Estuvimos muy de cerca. Yo recuerdo que el comandante de la policía era aquel tristemente célebre, en aquel entonces coronel Lara Guzmán. Tuvimos algunos tomas y dames, porque él presidía, él era el comandante de la policía del estado Zulia, y así poco a poco fuimos entrando en todo lo que tenía que ver con esta materia policial.
De hecho, cuando ganamos las elecciones en 1995 con Arias Cárdenas, tuve la oportunidad de estar en una comisión de enlace en esa materia, en la materia de seguridad. Y nos dimos cuenta, revisando el histórico de lo que era la policía del estado Zulia, que las plazas, como se llamaban, obedecían a la manera más ligera de ocupar una plaza, un cargo de policía, porque no existía la carrera policial. Entonces llegamos a ver una tarjetica de un alto dirigente de Acción Democrática que le recomendaba, o le solicitaba al comandante de la policía que le consiguiera una plaza a fulano de tal, porque había estado muy activo pegando afiches en la campaña electoral y le consiguieron la plaza de policía y después lo vimos uniformado. Asimismo nos dimos cuenta que en la nómina de la policía del estado Zulia en aquel tiempo, había un comisario general cuyo cargo era payaso. Y nos preguntábamos, ¿y qué tiene que ver un payaso con un comisario general en la policía del estado Zulia? Pero aparte de eso nos dimos cuenta que había otro que tenía como cargo geólogo. Y nos preguntamos qué hace un geólogo en la policía del estado Zulia. Pues no, era simplemente que como no había carrera policial, que como todo se debía a la cuestión política partidista, entonces se le daba el cargo o la plaza a esa persona que fue activista cuando en la campaña electoral y ganó fulano de tal, presidente de la República que designaba a dedo a un gobernador aquí en el estado Zulia, y entonces venía todo aquel aguas abajo, donde cualquier situación de corrupción era el día a día de nuestras policías. Luego estuvimos como defensor del pueblo, ya ustedes saben el trabajo que hicimos allí. Estuve casi 10 años como defensor del pueblo y en todos los años que estuve como defensor del pueblo tocábamos siempre el mismo tema. El tema de la corrupción policial, el tema de la preparación policial, pero también tocábamos el tema de la seguridad social del funcionario policial, porque no era solamente asunto de una situación de corrupción, porque cuando uno va a las raíces, uno se da cuenta de algunas cosas, y una de esas cosas es cómo vivían los policías o viven los policías, no tienen vivienda propia, viven en un sector donde se consiguen a la persona o a un familiar al que le detuvieron, a un hermano, a un primo, a un tío, porque había delinquido. Vámonos a una pausa y venimos con el tercer segmento de lo que se ha denominado la revolución policial. Ya regresamos.